Vamos a iniciar el curso sobre simulación de sistemas ambientales correspondiente a la maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Colombiana. Les habla el ingeniero Jorge Antonio Polanía Puentes. El contenido del curso se relaciona primero con los sistemas dinámicos, que es una conceptualización sobre el modelado y simulación de sistemas de ingeniería. Posteriormente, en la unidad 2, veremos el software de simulación, porque la simulación de sistemas de ingeniería, en este caso específico de sistemas ambientales, lo realizamos mediante un software que se llama MATLAB. Después de realizar este software, que tiene dos partes sobre la programación, que es MATLAB y Simulink, entramos ya a ver el modelado de esos sistemas ambientales con base en esta conceptualización que tenemos de los sistemas y de la forma como se simula para modelar y luego simular sistemas. Entonces, esta primera parte trata sobre la dinámica de sistemas de ingeniería. Vamos a ver cuál es el objetivo de la simulación. De simular quiere decir analizar, modelar e interpretar los sistemas, en este caso sistemas ambientales. Se debe tener en cuenta que un sistema de ingeniería es interactivo y es un sistema dinámico. Un sistema dinámico quiere decir que su comportamiento depende del tiempo. Entonces, analizado el modelo y su interactividad y su dinámica, todo esto lo que se hace es para modelar con el fin de prever y mitigar riesgos y considerar el impacto ambiental que tiene ese sistema. Porque en última, el sistema tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente con el fin de que se permita el monitoreo y el control de ese sistema. El modelo tiene un determinado proceso. Ese proceso inicial es conseguir los datos de ese sistema. Esos datos pueden ser físicos, químicos, biológicos, que nos caracterizan ese sistema. Y hay que ver las interrelaciones que existen entre esos datos o variables con el fin de formular un algoritmo matemático. Ese algoritmo matemático puede ser una ecuación algebraica o una ecuación diferencial. Entonces, teniendo los datos y las variables y las interrelaciones entre ellas, podemos así formular el modelo matemático para poderlo simular en un computador. Y esa simulación implica aplicar un software. Y como dije antes, vamos a utilizar el lenguaje de MathWorks, que es la empresa, y que se llama MATLAB. El modelo tiene algunas características que lo hacen que sea flexible, o sea, podemos conformar las interrelaciones que existen entre las variables o datos del sistema. El modelo se caracteriza porque tiene una facilidad para modificar las variables o los datos para su simulación, y es muy cómodo porque desde afuera, o sea, desde el entorno,
podemos variar datos o variables del sistema para considerar y ver el comportamiento de ese modelo. Y como el modelo en últimas depende de un algoritmo matemático que se resuelve en un computador, entonces el modelo es de muy buena precisión, de alta precisión, y los resultados obtenidos pues son muy fiables con la realidad. Para implementar el modelo necesitamos diseñar una metodología que se acerque mucho a la realidad, o sea que sea el modelo muy práctico. Hay que tener datos adecuados en número y calidad. Esto es bien importante porque a veces cuando se modela un sistema que se deben tomar datos, por andar rápido no se tienen todos los datos necesarios para hacer el sistema muy sencillo, y eso pues trae que el modelo no esté muy de acuerdo con la realidad y la calidad pues es mínima. Con base entonces diseñando una metodología bien importante, bien correlacionada con la realidad y teniendo los datos y variables, pues ya podemos tener el modelo conceptual que se acerca mucho a la realidad y podemos así analizar el comportamiento. Pues ahí tenemos una sala de computadores de simulación, y toda esa parte de la simulación de los sistemas viene desde este científico que se llama Ludwig von Bertalanffy, que creó la teoría general de sistemas. Él es un biólogo filósofo austriaco y su teoría la publicó en 1969. Esto fue un marco referencial importante en la época donde se aplicaba a las ciencias naturales, la matemática, las ciencias sociales, etc. Entonces, este señor es el precursor de la teoría general de sistemas. Puso las bases en 1969, o sea, toda esa teoría general de sistemas comenzó básicamente a mediados del siglo XX, en 1950. Esta teoría permite analizar y comprender los fenómenos de la realidad porque de los modelos se extraen las leyes y las ecuaciones que interpretan ese modelo. Pero, ¿qué es un sistema? Entonces, un sistema está formado por una estructura que tiene unos componentes que actúan entre ellos con un propósito común o un objetivo específico. Ese es un sistema. Está formado por una serie de componentes que actúan entre ellos con un propósito común. Entonces la teoría general de sistemas estudia estos modelos, sus leyes, sus ecuaciones, sus estructuras, para estudiar el comportamiento ajustado a la realidad. El sistema en sí puede ser dinámico o puede ser estático. Es dinámico si la salida en tiempo real, o sea, la salida presente, depende, además de la entrada en tiempo real, o sea, presente, depende de entradas pasadas, o sea, entradas anteriores. En cambio, el estático, la salida en tiempo real, depende solamente de las entradas en tiempo real. O sea, salidas presentes depende de las entradas presentes. Esa es la gran diferencia entre el estático y el dinámico. Porque el dinámico, además de depender de las entradas en tiempo real, depende también de las entradas anteriores, o sea, entradas pasadas. Entonces, es un sistema dinámico y es un sistema estático. Objetivos de la 3S. Un objetivo, entonces, es desarrollar las leyes que se aplican al modelo
y esas leyes van a describir las características y funciones de cada uno de los componentes del sistema. Y el objetivo 2 es, teniendo las leyes, es encontrar matemáticamente la ecuación, ya sea algebraica o una ecuación diferencial, que permita interpretar la realidad de ese modelo de ingeniería o de ese sistema de ingeniería. Esos son los dos objetivos. Uno, estudiar entonces las leyes, y el otro es encontrar la ecuación. Hablemos de las estrategias de la TGS, o sea, de la teoría general del sistema. Entonces, la primera estrategia es estudiar los componentes del sistema y su interacción entre ellos. O sea, es ver el sistema desde su interior, o sea, desde sus componentes y cómo actúan los componentes entre ellos. Y la segunda estrategia, además de tener el estudio interno de ese sistema, es cómo interactúa ese sistema con su entorno o con su medio ambiente, con el fin de observar el impacto que tiene ese sistema con el medio ambiente. Entonces, la primera estrategia es estudiar lo interno, o sea, sus componentes, sus leyes, sus ecuaciones, y la segunda es ver el modelo, pero desde afuera, o sea, desde el medio ambiente, con el fin de estudiar su impacto ambiental. Estas dos estrategias, por supuesto, son complementarias. Veamos el ejemplo de la contaminación atmosférica. O sea, desde el enfoque de la primera estrategia, o sea, del interno, se analizan las interacciones de los contaminantes en el aire. ¿Qué sucede con los contaminantes en el aire? Sacamos sus leyes, sacamos su ecuación. Y con el segundo enfoque, la segunda estrategia, se tiene que analizar los perjuicios de esa contaminación con la población. O sea, es el sistema con el medio ambiente. Aquí tenemos, por ejemplo, el penacho de la contaminación. Aquí están los diferentes contaminantes en el aire. Entonces podemos ver las ecuaciones y leyes desde lo interno, pero, o sea, con la primera estrategia, pero con la segunda estrategia es ver qué impacto tiene esa contaminación con el hombre, o sea, con la raza humana o la raza viviente en forma general. Un sistema tiene, entonces, hemos hablado de componentes del sistema. Y los componentes en general son los siguientes. Son los componentes internos, que se estructura el ambiente, las entradas y las salidas. O sea, es la estructura interna de un sistema. Como un sistema se puede descomponer en varios subsistemas, es ver cómo están relacionados esos subsistemas, que es lo que se conoce como estructura. Y el ambiente, pues, es el entorno que rodea al sistema. Las entradas es lo que llega al sistema, ya sea energía, recursos, etc. Y la salida, pues, son los productos o los resultados de ese sistema. Entonces, estos son 4 componentes del sistema: la estructura, el ambiente o entorno, las entradas y las salidas, que se miran mejor en este diagrama. Entonces, las entradas, que es lo que llega, ya sean datos, ya sean variables, o sea, cualquier información al sistema en sí, que es la estructura, que está conformado por componentes o diferentes subsistemas, y esto tiene una salida, que son el producto, o sea, otro dato, otras variables. La salida se puede realimentar a la entrada, por eso aquí tenemos la retroalimentación, y por eso un sistema retroalimentado se puede decir que es un sistema dinámico. Si esta raya amarilla no estuviera aquí de salida a entrada o de entrada a salida, si esto no estuviera, decíamos que era un sistema estático. Este sería un sistema dinámico. Entonces tenemos la entrada, la estructura, la salida,
y el ambiente, que son los 4 componentes. Ahí tenemos la estructura serie. Dijimos que estos son los componentes u otro subsistema, y la estructura serie es que la salida de un sistema y la entrada del otro, así sucesivamente. Puede tener el sistema una estructura paralela, o sea, los diferentes componentes o subsistemas tienen la misma entrada y la salida se unen a una sola fuente para que tenga una salida. Entonces, esto es una estructura paralela. Y la tercera estructura es la estructura realimentada. Quiere decir que si aquí tenemos el sistema, la salida se regresa a la entrada y tenemos una estructura realimentada. Este sistema sería un sistema cerrado y los anteriores serían sistemas abiertos. Bueno, los sistemas se clasifican según el origen en naturales y artificiales. Naturales son aquellos que no son creados por el hombre o no fueron creados por el hombre, y los artificiales los que fueron creados por el hombre, como las máquinas. Entonces, un sistema natural es el sistema nervioso, el sistema solar, el sistema respiratorio, etc. En cambio, un artificial es cualquier máquina. Un aire acondicionado, una motocicleta, un automóvil, todos son sistemas artificiales. Eso de acuerdo al origen, creados por el hombre y no creados por el hombre. Y de acuerdo al ambiente, pueden ser en lazo abierto y lazo cerrado. Ya vimos que el lazo abierto tiene solamente entradas y salidas. En cambio, del lazo cerrado es un lazo realimentado. Ahí tenemos un sistema natural, el sistema nervioso, un sistema artificial, un automóvil, un sistema abierto puede ser este es un sistema de ingeniería, sistema hidráulico, digámoslo así. Aquí está el sol, aquí está el colector solar, aquí está un motor, aquí está la motobomba que saca el agua del terreno, del subsuelo, lo lleva a un tanque, aquí está una válvula y regresa o envía el agua hacia un suelo, o sea, un cultivo que queremos regar. Entonces tiene esta entrada, digamos que la entrada sería como la energía solar, y la salida aquí sería como un sistema, una salida hidráulica. Pero esta es la entrada y esta es la salida. Observen que no hay ninguna relación entre este punto y este punto. Entonces es un sistema abierto. En cambio, este sistema, que también es un sistema hidráulico, es un sistema cerrado. Aquí entra el agua, aquí está el sensor de nivel, aquí hay un controlador y aquí está la válvula que se puede cerrar o se puede abrir. Entonces, si el nivel baja, el sensor baja, al bajar este sensor le dice el controlador que abra la llave, que entre más agua porque el nivel está bajando. Y si el nivel sube, el sensor le dice al controlador que cierre la llave, disminuye un poco el agua para que no siga elevándose el nivel del agua en el tanque. Fíjese que si hay una realimentación entre la salida y la entrada, por eso es un sistema cerrado. Pues tiene la entrada, tiene su salida y tiene la realimentación. Las tendencias de la TCGS son 3 tendencias en la teoría general del sistema, que es la cibernética, la teoría de la información y la dinámica de sistemas. Esa primera tendencia, que se llama la cibernética, su precursor fue el matemático Norbert Wiener de Estados Unidos. Fíjense que es a mediados del siglo XX. Y él ya comenzó a hablar de la cibernética
que básicamente son estructuras de elementos electrónicos que son regulados por la psicología de los seres vivientes para los sistemas sociales. La cibernética entonces está relacionada con la electrónica, con la mecánica, con la programación, o sea, con el software. Y ya se comienza a ver aquí, ya a implementar en las máquinas el concepto de inteligencia artificial. La cibernética en sí se divide en dos ramas, que es la biónica y la robótica. Esta es la biónica, y aquí tenemos una mano biónica, entonces tiene que ver con la electrónica, tiene que ver con la mecánica, porque esto tiene que moverse, tiene que mover con la programación. Eso es lo que llamamos nosotros la biónica. Y la otra tendencia de la cibernética es la robótica, que básicamente son los robots. Fíjense que también tiene que ver con la electrónica, con la mecánica, porque tiene que mover las diferentes articulaciones. Aquí el cerebro del robot, pues aquí trabaja con inteligencia artificial, aquí hay mucho software. Entonces, eso es la cibernética, que tiene dos áreas, que es la biónica y la robótica. La segunda tendencia es la teoría de la información. Su precursor fue Claude Shannon, también de Estados Unidos. Fíjate que también a mediados del siglo XX. Él hizo toda la teoría de la comunicación y la codificación digital. ¿Qué quiere decir eso? Que la información ahora ya es de manera digital, o sea, una serie de unos y ceros conocidos en el ambiente de los sistemas como bits. La teoría de la información se encuentra relacionada con las tecnologías modernas como la televisión digital, internet, que es lo que conocemos hoy como informática. Fíjate que a mediados del siglo XX comenzó la teoría de la información, que hoy lo conocemos más como las TICs, la teoría de la información y la comunicación. Entonces, esas famosas TIC comenzaron a mediados del siglo XX, que básicamente lo que conocemos hoy como la tercera revolución industrial. Que la segunda fue cuando se encontró el motor eléctrico, motor de la corriente alterna, y la primera revolución industrial pues fue la máquina a vapor. Ya estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que es la nanotecnología y la inteligencia artificial. O sea que eso ocurrió todo a mediados del siglo XX. Aquí tenemos esa tendencia. Es una señal digital, vea, la información es solamente ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, o sea, pulso y no pulso, pulso y no pulso. Que ya llega esta señal digital, llega a nuestros televisores, a los computadores, etcétera, a los celulares. Todo esto es información digital. En cambio, anteriormente teníamos las señales analógicas, que eran ondas, que es lo que recuerdan cuando teníamos nosotros la televisión analógica con sus antenitas acá. Fíjense que ha evolucionado más la televisión, que pasó de ser una televisión analógica a una televisión digital. En cambio, fíjense que en radio todavía lo poderoso son las señales analógicas. Todavía estamos hablando de radios AM y FM, aunque ya hay muchas emisoras radiales digitales, pero lo más fuerte es las señales AM de amplitud modulada o frecuencia modulada. O sea, ha avanzado mucho más la televisión que la radio. Todo esto entonces es teoría de la información y comunicación hacia las famosas TIC.
Pues de toda esa corriente o tendencia fue que aparecieron la internet y todas las redes de comunicación que conocemos hoy, que está con sus servidores, con el DNS, con los routers o modems, los computadores, etc. Todo esto es una red de internet. Y la tercera tendencia es la dinámica de sistemas, que es mucho más general y que acoge a todas las disciplinas de la ingeniería, y en la que nosotros nos vamos a basar en este curso para modelar y simular sistemas relacionados con los sistemas ambientales. Fíjese que también 1950, o sea, a mediados del siglo XX. El precursor fue Jay Forrester de Estados Unidos, fue un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y él lo que propone es el uso de los computadores para simular sistemas y predecir su comportamiento. Esto es lo clave de la dinámica del sistema, y por eso nosotros vamos a trabajar es con esta tendencia. La dinámica del sistema nos muestra cómo va cambiando el sistema a través del tiempo, que es lo que nos importa a nosotros. Tenemos un sistema ambiental, por ejemplo, lo analizamos porque tenemos todos sus datos, sacamos sus leyes, sacamos sus ecuaciones, lo simulamos en un computador, y ya simulado el sistema podemos predecir el comportamiento del sistema a través del tiempo. Bueno, entonces en esta dinámica de sistema, en esta tendencia, las variables asociadas sufren cambios a través del tiempo, por eso el comportamiento va a cambiar. En la medida en que cambie sus variables, pues va a cambiar su ecuación, y si cambia su ecuación matemática, o sea, si cambia el algoritmo matemático, pues podemos inducir y prever o predecir el cambio del sistema, el comportamiento del sistema. Y cuando hablamos de dinámica de sistema se refiere a todo: resolver, analizar el comportamiento del sistema, ya sea un sistema mecánico, un sistema eléctrico, un sistema hidráulico, un sistema térmico, un sistema ambiental, entre muchos otros. Vamos a ver los ejemplos sí, en forma muy general. Por ejemplo, este sistema mecánico. Aquí tenemos el automóvil. Este es, digamos que el modelo. Este sería el modelo del estudio del sistema de amortiguación de este auto, que están formados con la masa, que es la del carro, o sea, su peso, el amortiguamiento, que se basa en una constante B, que es la constante de amortiguamiento, un resorte, donde K es la constante de elasticidad del resorte. Entonces, al subir y bajar esta masa, pues, este amortiguador y este resorte van a cambiar su elongación, o va a cambiar la velocidad de este sistema que lo hemos llamado sistema mecánico, o sea, en este caso un auto. Entonces, cuando hablamos de modelaje de sistemas, tenemos que ver el modelo matemático o algoritmo matemático. Entonces, primero encontramos sus leyes. Entonces, por ejemplo, en un resorte decimos que la fuerza es la constante K por X, que es la elongación o el espacio, la posición. La fuerza del amortiguador, que es B por dx de t, esto es velocidad. Y la fuerza, que es la masa por aceleración, que es la derivada segunda del espacio. Con estas leyes, fíjate, la ley de un elemento del resorte, esta es la ley del amortiguador, y esta es la ley, en este caso la ley de Newton, podemos ya conocer las leyes de cada componente, sacar su ecuación matemática. Entonces, esta es su ecuación matemática que define el comportamiento de ese sistema. Y ya teniendo el algoritmo matemático, lo podemos simular en un computador. Un sistema hidráulico.
Este es un sistema hidráulico, tenemos su tanque, aquí hay un caudal que entra, aquí es una válvula controladora, sencillamente una llave. Aquí este es la válvula o llave de carga o descarga. Aquí entra un caudal con su I y aquí sale un caudal con su 0. Y aquí H es la variable que queremos observar y mirar el comportamiento, o sea, el nivel del tanque. Para ello tenemos que encontrar sus leyes. Este es el caudal de entrada, caudal de salida, variación de la altura y capacitancia del tanque y la resistencia hidráulica de cada válvula. Aquí están sus ecuaciones dinámicas. Esta sería una ecuación diferencial que define el comportamiento de ese sistema hidráulico. C es la capacitancia del tanque, H es la altura, la diferencia de caudales. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación. Aquí tenemos dos ecuaciones diferenciales. Un sistema térmico también. Aquí tenemos el calefactor que va a calentar el agua. Aquí tenemos el mezclador. Aquí entra, digamos, líquido frío. Aquí sale líquido caliente. Esto anaranjado pues es aislamiento para que no haya pérdida de calor por las paredes del sistema. Este es el sistema térmico. Y sus ecuaciones. H es calor en este caso, H minúsculo es cambio de calor y θ es temperatura. Aquí tenemos entonces sus dos ecuaciones diferenciales, la 1 y la 2, que fíjese que relaciona la capacitancia térmica, relaciona θ que es temperatura y H que es calor. Y T pues es tiempo. Son ecuaciones dinámicas que dependen del tiempo. Y con ello nosotros podemos explicar el comportamiento de ese sistema. Y el sistema ambiental, que es mucho más complicado, los sistemas ambientales son más complejos. Miremos lo de la contaminación atmosférica, que es un modelo de dispersión gaussiana que sirve para el cálculo de los niveles de emisión del material particulado inferior a 10 micrones, el PM10. De acuerdo a las concentraciones y clases de estabilidad de Pascal. Aquí tenemos entonces el penacho. Entonces aquí están las partículas que contaminan el aire. Aquí está la altura, la variación de la altura. Aquí está, este es un sistema espacial X, Y y Z. Y aquí están las desviaciones. Se llama distribución gaussiana porque los contaminantes, tanto en este eje Z como en el eje Y, tienen una dispersión de tipo Gauss, o sea, dispersión gaussiana. Y aquí está el viento en este eje de las X. Entonces, de acuerdo a todo esto, esto tiene su comportamiento y para poderlo modelar o saber cómo incide la contaminación en el ambiente. En el ambiente pues, tenemos que tener su ecuación matemática. Esa ya la sacaron y es esta. O sea que la contaminación, la concentración de la contaminación en un punto de X, Y, Z es igual a toda esta ecuación. Aquí está la ecuación de Y, la Z, H que es la altura del penacho, sigma Y y sigma Z pues son las desviaciones estándar, Q es el caudal de emisión del contaminante y tenemos toda esta ecuación. Ya no es una ecuación diferencial, es una ecuación algebraica, pero que es una ecuación compleja. Y como es una ecuación compleja, pues hay que simularlo en un computador. Y aquí tenemos las variables que ya les indicaba, claro, y ese comportamiento de ese sistema ambiental, que es la contaminación en el espacio, en la atmósfera,
pues obedece entonces a esta ecuación algebraica. Entonces tenemos esos ejemplos y ya podemos decir que esta es la parte conceptual de las dinámicas de sistemas para poder entrar luego a estudiar un poquito más de los algoritmos matemáticos para poder simular un sistema determinado. Muchas gracias, muy amables.